Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente de esta hora. Es el psicólogo Francisco Olivera Aguilar. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Mesoamericana. Es maestrando en Terapia Familiar Sistémica por CEFAP. Está especializado en terapia de pareja y configuraciones sistémicas desde el enfoque de la terapia familiar sistémica. Y actualmente es psicólogo especializado adscrito a centros de investigación juvenil desde hace 10 años. El tema que hoy nos tiene Francisco es drogas, prevenir es nuestra tarea. Bienvenido, Francisco, te cedo el micrófono, te cedo la cámara, ya puedes compartir a partir de este momento si es que vas a darnos alguna presentación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga Jenny, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, algunos que tienen encendida su cámara, muchas gracias por encenderla. Quienes no, pues ojalá que nos estén atendiendo a través de esta plataforma de Zoom, y a las personas que amablemente también nos acompañan a través de la página de Facebook del programa Fortaleciendo Mentes, Protegiendo Vidas. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Francisco y bueno, vamos a compartir hoy el tema que tiene que ver con drogas. Prevenir es nuestra tarea, ¿sale? Si alguien va teniendo alguna duda, pregunta, inquietud a lo largo de la presentación, con toda confianza, vaya anotándolo en el chat, o si gustan encender su micrófono e interrumpirme, no tengo mayor inconveniente. Entonces, esa presentación, entre más podamos ir participando, seguramente se irá enriqueciendo más el tema. Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar entonces. Dos preguntas para quienes están aquí y quienes quieran responderlo. Me gustaría que fueran dos personas. Primera, ¿qué me motivó a acudir a esta sesión? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Para qué quise conectarme a esta sesión? ¿Para qué me conecté en el Facebook? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo les comento, soy licenciada en terapia ocupacional, vivo haciendo cursos, perfeccionándome, y esta semana tuve la posibilidad, estoy disfónica porque estoy con bronquitis, y tuve la posibilidad de darme un espacio para mí, de poder hacer algo que a mí me sirva, que me haga reflexionar. De hecho, el primer o segundo día me hicieron llorar bastante, encontrarme con mi niña interior, me hizo muy bien, y realmente es algo muy lindo hacer algo por uno mismo y no tratando siempre de adquirir conocimientos para, ¿verdad? En este caso es algo que lo estoy haciendo para mí, porque me sirve, porque aprendo, porque me moviliza aspectos que quizás estaban dormidos. Y realmente agradezco a todo el equipo la predisposición, la empatía con la que trataron todos los temas, y felicito a todos los profesionales y te doy la bienvenida, Liz. Gracias, gracias, muy amable. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? O podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué espero conocer o qué espero aprender de este tema, de esta sesión? ¿Alguien que quiera compartir, responder a esta sencilla pregunta? Sí, adelante, Elsa. Bueno, en mi caso, pues entender el por qué mi hijo era adicto. A la ponencia del licenciado que nos explicaba hace rato,
le comentaba que en 3 palabras entendí muchas cosas, el porqué de la adicción. Entonces, el incluirme a estas conferencias o a cualquier reunión donde a mí me inviten para ir y conocer acerca de las personas con adicción o acerca de drogas o cualquier tema que tenga que ver con una adicción, pues yo acudo precisamente para poder aprender cada día más de cómo trabajar con mi hijo, cómo trabajar yo como su madre, o tratar de entenderlo, ¿no? Porque a lo mejor no, hay veces que nosotros nos ponemos en la posición de autoridad y queremos que ellos hagan nuestra voluntad, ¿no? Sin tener el conocimiento científico, podríamos decirlo, para poder manejar una persona con una adicción. Ok, muy bien. Gracias, Elsa. Al final esperemos que sí te puedas llevar este conocimiento, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera que me dijeran así con una sola palabra, ¿qué emoción o qué sienten, qué piensan cuando ven esta imagen? Que es algo muy rico. Es algo muy rico, gracias. ¿Esto? Antojo. Antojo. Antojo, que algo que da felicidad. Muy bien, ¿qué más? ¿Esta otra? Es un corte de carne, ¿no? A quienes nos gusta la carne no tan cocida, ahí está, acompañado de una rica cerveza bien fría. ¿Qué les genera esta imagen? A mí no me apetece. A ti no te apetece, ¿ok? Ni la carne, digo, porque no me gusta así, en ese término. Y la cerveza nunca me ha gustado. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí se le apetezca? La cerveza sí, pero la carne no. No sé, Ok, la cerveza sí, ¿no? Porque se ve fría, espumosa, ¿no? ¿Esta imagen qué les provoca? Domínguez, adelante. No te escuchamos porque tienes apagado tu audio. El cigarro no me gusta, pero la imagen anterior fue la cerveza y eso sí. Eso sí, la cerveza sí. El cigarro no porque no te gusta, ¿ok? ¿Alguien le genera alguna emoción el ver esta imagen? Una persona fumando, no sabemos si es un cigarro o a lo mejor un pitillo de marihuana. Y yo, en mi caso, yo lo elijo porque soy asmática. Entonces ya entraría en conflicto con él. Ok. Alfredo, creo que estabas hablando. ¿No? Ok. Hola, genera aficionamiento. Tenemos dificultades para escucharte, Alfredo. Si gustas escribírnoslos en el chat. Francisco, en el chat nos sale tristeza, curiosidad, un mal gusto para el olfato, nos comenta también Gerardo. Alfredo, aprisionamiento. Aprisionamiento, ok. Cuando vemos esta imagen, es una persona consumiendo piedra, ¿no? En un foco. Dolor. Dolor. Domínguez. Tristeza. Tristeza. Depresión. Depresión. Y esta última es una persona inyectándose heroína. Tristeza. Tristeza, más tristeza. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Estas imágenes, todas son sustancias, que si nos vamos a la definición, todas son sustancias que ingresadas a nuestro organismo y cuando llegan a través de la sangre al cerebro van a provocar una alteración en el funcionamiento normal del cerebro. Y ahí tenemos el café, tenemos el chocolate, tenemos la cerveza, tenemos la marihuana y tenemos todas las drogas ilícitas que conocemos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos ocupado algún tipo de estas sustancias?
¿no? Estamos trabajando en la computadora y decimos un cafecito, ¿no? Porque hoy estuvo nublado y quiero una taza de café. O estoy desvelado y en la mañana, pues para despertar bien, una tacita de café. O con las amigas nos vamos al cafecito y nos tomamos una taza de café y una rebanada de chocolate, ¿no? O cuando estamos viendo una película muy triste, decimos, a ver, tráete los bombones rellenos de chocolate, ¿no? O cubiertos de chocolate y nos los comemos. Todos alguna vez hemos consumido algún tipo de sustancia que de alguna manera ha influido en el funcionamiento normal del cerebro. Y eso es lo que tienen las drogas. Todas las drogas, y yo preferiría llamar antes de drogas, sustancias psicoactivas, ¿no? O sustancias. ¿Por qué? Porque ya el término o la palabra droga muchas veces nos da una connotación moral, ¿no? De es bueno o es malo. Es bueno no consumir drogas, es malo consumir drogas, ¿no? Muchas veces cuando llegan las familias a consulta dicen, es que mi hijo está consumiendo drogas y está mal. Él no sabe que se va a destruir, que se va a hacer daño. Y los jóvenes lo saben, lo tienen presente. Saben que las sustancias que consumen, muchas de ellas son de origen sintético, son químicos, ¿no? La cocaína, el cristal que hoy en día prolifera demasiado. La marihuana, a pesar de que saben que es de un origen natural, saben que el monóxido de carbono también les va a afectar, ¿sí? Pero aún a pesar de eso, tiene una función. Hace unos días escuchaba una conferencia y alguien preguntaba, ¿no? ¿Quién creó las drogas? ¿Quién? Si nos vamos a la antigüedad, 7,000 años antes de Cristo, imagínense, hace más de 9,000 años, ya había indicios que había bebidas fermentadas en los egipcios. ¿Y quién no entonces originó las drogas? Y más que quién, ¿qué las originó? Las originó muchas veces lo que ustedes dijeron, el dolor, la tristeza, el miedo, el enojo. ¿Por qué? Porque seguramente cuando hemos estado ansiosos, a lo mejor se nos ha antojado fumarnos un cigarro. Cuando hemos estado tristes, al comernos un chocolate, ha mejorado nuestro estado de ánimo y hacemos un uso de alguna sustancia. Por eso hoy les invito a que reflexionemos esta parte, ¿no? Las drogas hay que verlo no desde una perspectiva moral, sino de una perspectiva biológica y también de una utilidad que le sirve a la persona, ¿ok? Entonces, vamos viendo en ese sentido. Nos podemos volver adictos, o más bien, ¿qué es la adicción? Un comportamiento adictivo es mejor que decir una palabra, es mejor decir que tenemos una adicción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el consumo de alguna sustancia es un comportamiento que nosotros realizamos. No nacemos adictos. Muchas veces nos referimos a las personas que consumen sustancias como adictos. ¿Y qué hace un adicto? Pues se comporta como un adicto. Algún día me acuerdo que llegó un paciente con sus papás y le decía, ¿en qué te puedo servir? Dice, soy fulano de tal, soy adicto y vengo a que me ayuden. Le dije, pues estás en el lugar no indicado. ¿Por qué razón? Porque el adicto siempre se va a comportar como un adicto. Le dije, ¿qué tal si dices, soy fulano de tal y consumo sustancias? Ah, ok, ahí hay una posibilidad de cambiar. Entonces, para quienes tenemos un miembro en la familia, un conocido, hay que quitarles esa etiqueta de adictos. Es una persona que tiene un comportamiento donde consume sustancias y ese consumo le genera problemas en diferentes contextos de su vida, ¿no? Ahora, ¿a qué podemos generar esta adicción? ¿A qué podemos volvernos dependientes? A diferentes tipos de comportamiento, no solamente y exclusivamente al consumo de sustancias. Nos podemos volver adictos, por ejemplo, al ejercicio, y hoy se le denomina vigorexia. La definición, según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que una adicción o un comportamiento adictivo es aquel comportamiento reiterativo que la persona lo hace de manera frecuente, que lo lleva a que tenga algunas dificultades
o problemas en diferentes entornos de su vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que pudieran llegar a tener esta situación de vigorexia, ¿qué dejan de hacer? A lo mejor van 3-4 horas al gimnasio en la mañana y 3-4 horas en la tarde. Se aíslan de la familia, de la pareja, de amigos, ¿no? Tienen bajo ingesta de algunos alimentos para obtener el trabajo, por ejemplo, es algo que todos sabemos en las personas adultas que nos hace una persona funcional, que se espera que cualquier adulto tenga un empleo, no solamente para la generación de ingresos, sino para sentir en un estado de Adelante, Alfredo. Adelante, Alfredo. Sí, ¿me escuchas ahora? No, te seguimos sin escuchar. Si gustas mandárnoslos por el chat, porfa. Ok, entonces aquí tenemos hacia el trabajo, a las compras o al internet, ¿no? También puede ser otra adicción. A los juegos o videojuegos, ¿no? En los jóvenes, adolescentes, la adicción a los videojuegos está hoy en moda, ¿no? En boga de todos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. El hecho de esto de, hoy hablaba de las capacitaciones, de capacitarme, de ver un curso y querer anotarme, de querer seguir adquiriendo conocimientos. Yo digo, soy amante del conocimiento porque me gusta aprender, porque los que estamos en salud siempre tenemos que seguir estudiando, porque surgen nuevas metodologías o modelos. ¿Eso también es adicción? Es que estoy en una videoconferencia. Podría ser una adicción, sí, solo y sí. El tomar tantos cursos, talleres, diplomados y capacitaciones te aísla o te impide hacer otras actividades de tu vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, si tú, para no convivir, no sé si estás casado o tienes hijos, ¿no? No, tengo mi familia, pero, o sea, yo dedico tiempo a mi familia, pero curso que veo, curso que me quiero anotar. Eso. Pudiera ser que a lo mejor estamos rayando un poquito. No está mal que tú quieras tener conocimiento. Es algo valioso, algo loable, ¿no? El capacitar, sí, creo que todos deberíamos de tener cierto conocimiento de algunas actividades de nuestro interés. Sin embargo, si esta actividad o estas actividades están obstruyendo la convivencia con tu familia, el autocuidado, el esparcimiento en otras actividades, el descanso, el hacer algunas otras actividades recreativas, ahí sí podríamos considerar que se está convirtiendo en una adicción. Si no, podría ser un hobby, algo placentero, algo de interés para ti a nivel personal, como parte de tu crecimiento o de tu formación profesional. Entonces, no sería. Coincido con lo último, entonces está bien. Sí. Gracias a ti. ¿Ok? Francisco, ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, Alfredo. Ok, gracias. Este tipo de adicción podría convertirse entonces en un trastorno de personalidad. ¿Cuál acción, Alfredo? En cuanto a la adicción. Hablando de la adicción, vaya, ¿eso podría conllevar a un trastorno de personalidad entonces? Cuando la persona ya podría generar como algo de obsesivo compulsivo. Okay. Sí, ahorita no te voy a responder ahorita la pregunta, te la respondo más adelante, Alfredo. Ok, gracias. Gracias a ti. Ok. Y una adicción también a los alimentos, ¿no? Y a las drogas, que es el tema que hoy nos importa hablar. Vamos a diferenciar que hay drogas que tienen uso terapéutico y drogas que no tienen uso terapéutico.
Los medicamentos, pues son drogas, porque si recordamos el concepto de sustancia psicoactiva, nos dice que es aquella sustancia que una vez ingresada, fumada, inhalada, aspirada, inyectada o por vía cutánea, va a generar una alteración en nuestro sistema nervioso central, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor hemos usado la aspirina cuando tenemos un dolor de cabeza? El famoso ácido acetil salicílico. Tomo la aspirina, llega al torrente sanguíneo y actúa en el cerebro para inhibir esa sensación de dolor, mejora el flujo sanguíneo y por lo tanto el dolor de cabeza, la migraña desaparece, ¿no? O tomamos una cafeaspirina, pues para mantenernos despiertos en la noche, porque a lo mejor tengo mucho trabajo para mañana que entrega, ¿no? No estoy consumiendo una droga ilícita o legal como sería el alcohol y el tabaco, pero es un medicamento que también puede ser considerado como una droga. ¿Cuál es la diferencia de los medicamentos con las drogas que hoy vamos a hablar? Que los medicamentos tienen una dosis y tienen una finalidad terapéutica. ¿Sí? Por ejemplo, el médico, pues todos nos dice, tómese una en la mañana y una en la noche, en un lapso de 12 horas entre cada toma, por 5 días y suspenda, ¿no? Si continúa con los malestares, entonces venga y vemos a ver qué otra cosa es lo que está presentando, ¿no? Muchas veces tenemos que los usuarios de drogas, los consumidores de sustancias, también consumen algún tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque los usuarios de drogas, algo que tienen, una característica que tienen es que son farmacobiólogos empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Que van experimentando con algunos medicamentos o con las propias drogas como tal para saber qué efectos tienen, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen mayor predilección por drogas estimulantes y ahorita vamos a ver. Fuman cigarro, fuman cocaína, fuman cristal o inhalan cristal. Y cuando les dan una droga depresora como el alcohol, no les gusta. O los solventes no les gusta. O la marihuana no les gusta porque la marihuana también tiene un efecto sedante. Ellos buscan una sustancia que les dé para arriba. Hay personas que tienen predilección por drogas que lo relajen, ¿no? Y ahí les gusta el diazepam, les gusta el alcohol, les gusta la marihuana, les gusta otro medicamento como es el jarabe para la tos, 20 pesos en las farmacias, el dextrometasol, no, sí, dextrometasol, ¿no? Fácil de adquirir, 20 pesitos, jarabe para la tos, y los chavos no generan un aliento, pero andan bien aletargados, bien sedaditos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de las drogas que no tienen uso terapéutico. Y entonces, las clasificamos entonces las drogas. Las clasificamos en depresoras, en estimulantes y en alucinógenas. Ahorita me adelanto un poco para poder regresar más adelante. Respondiendo un poco a la pregunta de Alfredo, ¿por qué las personas, y que tiene que ver con lo que mencionábamos hace rato, por qué las personas consumen drogas? ¿Quién inventó las drogas? Las drogas fueron un invento del humano para buscar sentir emociones placenteras y también cuando sentían emociones displacenteras, disminuir esas emociones. ¿Sí? Les explico. El cerebro humano es un órgano, es un músculo que no solamente coordina lo que son las funciones fisiológicas de nuestro organismo. El cerebro no solamente regula el funcionamiento de nuestro corazón, la presión sanguínea, ¿cómo se llama? Todo el aparato digestivo, el sistema inmunológico, los músculos, el sistema óseo y demás. No solamente eso, sino también regula todo lo que son las funciones cognitivas. En el cerebro tenemos la capacidad para la toma de decisiones, el control de impulsos, la planificación, la atención, la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas. El cerebro humano empieza el proceso de maduración desde el momento en que nacemos y hoy en día los científicos dicen que termina más o menos entre los 20 y los 22 años de edad. Y aquí hay algo bien importante. ¿Quién está más susceptible de que se genere alguna alteración, algún daño, alguna consecuencia? Un joven, un adolescente de 12, 13 años o una persona adulta.
Obviamente un joven. ¿Por qué? Porque el joven todavía, estas estructuras en su cerebro todavía no se están consolidando, todavía están en este proceso de maduración. Una persona adulta ya de alguna manera va a tener más consolidada no solamente las estructuras del cerebro, sino también las capacidades cognitivas. ¿Ok? Ahora, en el cerebro, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el cerebro de cada uno de nosotros? Cuando tenemos situaciones agradables, cuando tenemos situaciones placenteras, se generan diferentes neurotransmisores que son sustancias químicas que producimos todos de manera natural. ¿Sí? Por ejemplo, al momento de comer generamos un neurotransmisor que se llama dopamina. Cuando comemos un chocolate como el pastel que veíamos hace rato, también se libera dopamina. Cuando tomamos una taza de café, que la cafeína es un estimulante, se genera mayor liberación de dopamina. Cuando practicamos un deporte, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando vemos una película que nos agrada, cuando recibimos un salario, cuando recibimos la visita de un ser querido, cuando un ser querido nos abraza, nos besa, cuando nos felicita, cuando nos dice te quiero, qué bonita estás, qué guapo estás, ¿sí? Todos esos estímulos del exterior actúan de tal manera que en el cerebro se genera esto es neurotransmisor, que es la dopamina. Y otro que tiene que ver también bien importante, que es la serotonina, ¿no? Y debe de haber un equilibrio. Si este equilibrio está por encima, podemos alcanzar estados de euforia. Si este equilibrio está por debajo de lo normal, hay muchos padecimientos o llamados trastornos del estado de ánimo, uno de ellos es la depresión, que pueden ser originados, ¿no? Y recordemos, es algo, por ejemplo, que sucede en las personas que padecen enfermedades del aparato, de la glándula de la tiroides, por ejemplo, hay un desajuste, ¿no? Y cuando hay baja producción de dopamina, la persona tiende a deprimirse, pero esta depresión no es por una situación de su vida cotidiana. Esta depresión no se debe al consumo de drogas. Esta depresión se debe a que hay una alteración en la producción de hormonas y por lo tanto hay menor producción de este componente tan importante como es la dopamina. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos algún tipo de sustancias? ¿Qué pasa cuando un joven, uno de nuestros hijos, alguien de nuestra familia o nosotros consumimos algún tipo de sustancias? Y llámese alcohol, tabaco o alguna droga ilícita. Lo que sucede es que existe una mayor cantidad, una liberación más intensa de este neurotransmisor que es la dopamina y por lo tanto la persona se siente contenta, se siente relajada, adiós tristeza, adiós enojo, adiós aburrimiento, ¿sí? La persona entra en un estado de excitación. En la mañana atendía a un adolescente de 15 años y me decía, es que lo que me gusta de la marihuana es que se me olvidan mis problemas. Escapo de la realidad y creo una realidad distinta. En esta realidad mis papás no se pelean, no discuten, no me siento triste, no me siento enojado. Y ahí estamos viendo una función que está obteniendo la persona, que está obteniendo el adolescente. La mamá decía, es que yo no sé por qué mi hijo sabe que drogarse está mal, que le va a provocar daños a su salud, pero ¿por qué lo sigue haciendo? Y más que el preguntarnos por qué lo sigue haciendo, siempre hay que preguntarnos ¿para qué lo hace la persona? ¿Cuáles serían los motivos que tendría esta persona para consumir esto que hoy consume? Y esto lo veíamos hace rato con las fotografías que les ponía al inicio. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos una taza de café al despertar? ¿No? Porque muchos de nosotros decimos, el café es como mi gasolina, pues, ¿no? Lo primero que hago al levantarme antes de bañarme o de irme al trabajo es tomarme una taza de café. ¿Por qué? Porque esa taza de café, esa cafeína, va a estimular la actividad de mi cerebro y me va a dar energía suficiente para iniciar las primeras actividades del día. El chocolate también es un estimulante. ¿Qué genera? Que si yo estoy triste, va a generar esto que vemos aquí en la fotografía, va a liberar mayor cantidad de dopamina y mi nivel de tristeza va a disminuir, mi ansiedad va a disminuir.
Y es una sustancia, ¿no? Por eso hacemos uso de ellas. Cada uno de nosotros y quienes estemos aquí, seguramente, ¿cuántos de nosotros hemos consumido algún tipo de sustancias? Alcohol, tabaco o alguna droga ilícita. Tal vez ha sido por curiosidad o tal vez para encontrar un efecto placentero. Alguien decía hace rato, ¿no? No me gusta la carne en ese término, pero la cerveza sí se me antoja. ¿Por qué? Porque aparte en el cerebro se instala una memoria. Yo ahorita no tengo una cerveza, pero el ver esa cerveza fría, helada, viene a mi memoria recuerdos de las veces que yo me he tomado una cerveza para descansar, para relajarme, para distraerme, para convivir, para divertirme con mis amigos. ¿Sí? Entonces vamos teniendo una asociación. La persona que consume drogas tiene asociaciones, no solamente en una parte consciente, sino también en una parte cerebral. ¿Dónde están los recuerdos? ¿Dónde está nuestra capacidad de la memoria? Está en el hipocampo. Ahí es, en esa parte del cerebro que es en la parte media, más o menos del tamaño de nuestro dedo gordo o de una nuez, ahí se encarga de regular toda esta parte de la memoria inmediata, a corto plazo, a largo plazo. Y tiene mucha conexión con nuestra estructura que se llama amígdala cerebral. En la amígdala cerebral, ahí se encarga de regular nuestras emociones. Ahora, si lo ponemos en un contexto que todos lo podamos comprender, independientemente a lo que nos dediquemos. Recordemos, un cerebro está madurando desde que nace y termina hasta los 20 o 22 años de edad. Un adolescente, ¿qué es lo esperado? Que esté todavía en ese proceso de maduración, no solamente de su cerebro, sino también de las funciones cognitivas. Un adolescente no esperemos que tenga control de sus impulsos. Por eso un adolescente, ¿qué sucede? Grita, ¿no? Canta, al rato está llorando, está gritando. Y no es porque esté loco, esté mal, sea bipolar, no sepa lo que quiere, no. Porque está teniendo cambios no solamente a nivel hormonal, sino también está desarrollando esta parte. Ahora, ¿qué es algo que nosotros como familia, como padres, como hijos, como hermanos, algo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes es aprender a regular nuestras emociones? No a que no las sientan, sino más bien a regularlas. Porque socialmente nos han enseñado, por ejemplo, a que los hombres no debemos de sentir tristeza, no debemos de sentir miedo. Que sentir tristeza o llorar solamente es para las mujeres. Que los hombres no debemos de sentir miedo, que los hombres debemos de ser valientes, ¿sí? Entonces, si juntamos estos estereotipos sociales, ¿qué nos están enseñando a hombres y mujeres? A que sentir enojo, sentir tristeza, sentir miedo, sentir aburrimiento está mal. Hoy en día, ¿cuántas plataformas de streaming, ¿no? Que es televisión mediante una plataforma, el Netflix, el Disney, el HBO, ¿cuántos de nosotros tenemos contratadas 2, 3 o más para que nuestros hijos no se aburran? A los niños chiquitos, ¿qué les hacemos? Yo conozco muchos amigos, amigas que tienen hijos pequeños y para que no se aburran le dan el celular. Hasta que se descarga, entonces dejan de usarlo. Pero no estamos fomentando esta parte lúdica, esta parte creativa, esta parte de ocio que se esperaría que tuvieran los niños. Incluso al ocio lo hemos catalogado como algo negativo. Por eso esta frase popular, al menos aquí en México, aquí tenemos a alguien que me parece ser que nos acompaña de Sudamérica, ¿no? Pero en México esta frase tan popular que decimos es que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Y el ocio no tiene que ver nada con los vicios, ¿sí? El ocio, yo puedo sentarme en mi casa, no tener nada encendido, ni televisión, ni computadora, ni celular, y va a surgir algo de mi creatividad y a lo mejor me voy a poner a escribir, me voy a poner a cantar, a pintar, a dibujar, a armar un rompecabezas, a bailar, porque la creatividad, el aburrimiento, por ejemplo, es una emoción que si enseñamos a nuestros hijos a canalizarla, vamos a fomentar
su parte creativa, ¿no? Recordemos que el cerebro, por ejemplo, tiene una parte creativa y una parte racional. Tenemos que fomentar entonces que esta parte creativa se desarrolle. ¿Y cómo? A partir que también tenga el derecho a nuestro hijo de aburrirse, ¿no? De ahí la importancia, por eso este tema, el título, ¿no? Prevenir, porque es algo que podemos prevenir, ¿sí? Y bueno, vamos continuando entonces. Entonces, regresando al punto, ¿por qué las personas consumen sustancias? Porque les gusta generar y experimentar una sensación placentera. Decía, hace rato preguntaba Alfredo, una persona que consume sustancias con el paso del tiempo puede tener un trastorno de personalidad. Sí. ¿Por qué? En la adolescencia es cuando se va consolidando la personalidad de un sujeto, de un individuo. ¿Qué es lo que tiene que aprender un adolescente? Hace rato, el compañero que me precedía en la ponencia, no recuerdo la frase textual que él decía, y decía, una tarea de los padres es jodernos la vida. Algo así. Y sí, tiene que ver esto. Los padres, ¿cuál es una función hacia con los hijos? Los padres tienen que enseñar a frustrarse a los hijos. Les tienen que enseñar a decirles no. ¿Por qué? Porque esa frustración, ellos a muy temprana edad la van a empezar a poder manejar. Cuando yo le digo no al niño para que no se coma la paleta, el dulce, el caramelo, la televisión, que ya es hora de dormirse, que tiene que quitar los juguetes, el niño está introyectando que hay reglas, que hay normas, que no todo lo puede conseguir y está desarrollando una importante capacidad, una función cognitiva que tiene que ver con tolerancia a la frustración. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos diferentes frustraciones? Si no, aquí en Oaxaca, ¿cuántos de nosotros ya vivimos en el día a día marchas y bloqueos? Y esa tolerancia a la frustración que hemos desarrollado, decimos, bueno, otra vez hay un bloqueo. Bueno, pues vámonos con calma, ¿no? Y nos vamos, pues, con mayor paciencia, con mayor prudencia, ¿no? Pensando que lo importante es llegar a mi trabajo, a la reunión que tenga o a mi casa, ¿sí? La hemos ido desarrollando. Parte importante de los padres, entonces, es desarrollar esta capacidad en los hijos. Ahora, muchas veces, cuando a los hijos no les enseñamos esta parte de las normas, de las reglas, de los límites, ¿no? Del esfuerzo, ¿qué estamos enseñándoles? A que le estamos introyectando la idea de que todo tenemos que dárselos o que solamente ellos tienen que pedirlo. ¿Qué pasa cuando llegan a la adolescencia y no han adquirido estas funciones, estas capacidades o estas habilidades? Tienen poca tolerancia a la frustración. Y entonces vemos jóvenes, adolescentes, que tienden a romper las reglas y tienen rasgos de personalidad que solamente son rasgos de personalidad antisocial. Es decir, que tienden a desafiar los sistemas de reglas de la familia, de la sociedad, del Estado. Ahora, si tenemos un joven que en su infancia ha crecido con esto, llega a la adolescencia y le damos una droga, llámese la que sea, donde genera un desajuste en esta parte importante de su cerebro que tiene que ver con la regulación de las emociones, que tiene que ver con el lóbulo frontal, donde está nuestra capacidad de tomar decisiones, donde existe poco control de impulsos. ¿Qué sucede en la adolescencia? Entonces, se consolida una personalidad que le llamamos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, un trastorno antisocial de la personalidad, que pareciera que es como una enfermedad, ¿no? Pero estamos hablando de características de una persona, de un joven adulto, ¿no? 18 años, donde lo que más prepondera son comportamientos, son conductas donde rompe las reglas, donde no genera sentimientos de empatía, de vergüenza, de culpa, de remordimiento. ¿Por qué? No porque las drogas lo hayan cambiado, no, sino viene de un estilo de crianza, ¿no? Y que el otro día hablaba la psicóloga Alicia de estilos de crianza positiva, donde viene de un estilo de crianza donde no ha habido reglas, donde no ha habido límites,
donde llegó a la adolescencia y como parte de este deseo de querer romper y desafiar y experimentar con drogas, las encontró. Y es ahí donde se consolida un trastorno de personalidad. ¿Sí? Adelante, Alfredo. Gracias, Francisco. Eso se puede manifestar a través de lo transgeneracional. Si nos metemos un poquito a la epigenética, entra aquí la cuestión del genoma y del ambioma. Puede manifestarse ya dentro del vientre materno esta cuestión transgeneracional para que pueda, pues ahora sí, manifestarse ya como un síntoma en los primeros inicios de vida del bebé o del niño. No sé y no me atrevería a darte una respuesta de sí o no, Alfredo. Yo creo más en ese sentido, que tiene que ver con el estilo de crianza de las propias familias. Yo puedo venir hablando de otras generaciones y lo voy a poner en mi familia, ¿no? Para no irnos muy lejos. Yo vengo de una familia por parte de mi papá que mi bisabuelo estuvo ausente, murió cuando mi abuelo era muy niño, era un niño, ¿no? Estuvo ausente. Mi abuelo estuvo ausente físicamente porque se dedicaba a viajar, a trabajar y demás. Mi papá estuvo ausente en menor grado, pero estuvo más presente. ¿Sí? O sea, hablamos de una historia familiar donde, hablando de esta cuestión transgeneracional, los hombres han venido estando ausentes. Pero mi papá ya hizo algo diferente. Él estuvo presente como una figura de autoridad para nosotros, porque nosotros sabíamos que papá ponía las reglas y las normas, ayudado por mi mamá. Entonces, ellos ya hicieron algo diferente que ayudó a que a lo mejor toda esa historia hoy cambiara y hoy fuera diferente. El llamado corte simbiótico. ¿Mande? El llamado corte simbiótico. Exacto. Y entonces ellos ya hicieron algo diferente. Yo esperaría que en la adolescencia, y me acordaba el otro día y le decía a mi mamá, estaba ayudándola a lavar los trastes, fui de visita a su casa, estaba lavando los trastes y le dije, gracias, ma, por hacerme un hombre funcional, ¿no? Y me decía, ¿por qué? Porque en la adolescencia, pues tú nos ponías a lavar los trastes. Y digo nos ponías porque nosotros no queríamos. Tú nos obligabas y nos decías, tienen que hacerlo. Rompieron ese ciclo. ¿Sí? Y eso ayudó a que ellos fueran figuras de autoridad, aunque yo sabía que mi papá no estaba, pero yo sabía que mi mamá estaba y que en el momento que mi papá regresara a casa le iba a informar y que los dos iban a poner reglas severas. Eso fue uno de los motivos en el cual yo introyecté esta figura de autoridad. Y sí, en mi adolescencia, claro que me invitaron marihuana, pero yo sabía que iba a pasar algo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que sucede en muchas familias? Los jóvenes, los adolescentes, tienen una baja introyección de figuras de autoridad hacia sus padres. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un modelo a lo mejor de autoridad, de un modelo de familias autoritarias a un modelo de familia altamente permisivos, ¿no? Entonces nos hemos ido a los extremos. Aquí un sistema rígido y aquí un sistema totalmente laxo, donde no hay nada que le dé contención. Y hoy en día el contexto social es muy diferente al contexto social que nosotros mayores de 30 años vivimos. Muy diferente al contexto social que hace 50 años nuestros padres vivieron. Basta con que encendamos la televisión. Hoy tenemos una droga legal altamente publicitada. Prendemos la televisión martes y miércoles, partidos de Champions League Fútbol, Heineken, una marca de cerveza. Vemos una pelea de box, ahí está Tecate, ¿no? Vemos las noticias, ahí está Tequila Don Ramón, ¿no? Anuncios espectaculares. En lo mejor en nuestras generaciones no había tanta publicidad.
Hoy los jóvenes ven el Facebook, hay publicidad, el YouTube hay publicidad, el Instagram hay publicidad, ¿no? Entonces, y los programas de televisión que ven nuestros jóvenes es muy diferente a lo que nosotros pudimos ver, ¿no? Hoy todas estas narcoseries, narconovelas, las películas, las canciones, la música, se enaltece la figura del narcotraficante, se enaltece el consumo de sustancias y que de alguna manera tiene que ver con la influencia que tiene sobre nuestros adolescentes. Por eso yo no digo que se prohíba que nuestros hijos lo vean, pero sí es importante que los papás, por ejemplo, se sienten con los hijos y vean esta serie, vean esta película y con ellos hagan un juicio, la analicen y ayuden a sus hijos a reflexionar acerca de lo que están viendo ahí. Recordemos, los niños y los adolescentes todavía están en ese desarrollo del pensamiento concreto. ¿Cuál es el pensamiento concreto? Está este vaso, existe. No lo veo, no existe. Francisco no tiene un vaso de agua. Nosotros como personas adultas, personas, ya que hemos desarrollado otras capacidades, tenemos lo que es el pensamiento abstracto. Analizamos, reflexionamos. Por eso la lectura hoy en día no es solamente como un acto de distracción, sino también ayuda a que los niños y a los adolescentes desarrollen esta capacidad de reflexión. No solamente que lean por leer, porque tengan el hábito de leer o porque tengan que leer 20 páginas al día, sino que lo que lean, así sea Capulina, así sea Calimán, bueno, creo que ya ni existe Capulina, que lean, no sé, Jordi Rosado, pues, ¿no? El Cúbole, los papás y ellos también reflexionen acerca del contenido, qué sí pueden tomar de eso, cuál es el mensaje detrás de esa lectura. Y son estrategias con muy fácil accesibilidad que todos nosotros podemos tener, porque el que consume sustancias pierde esa capacidad de reflexión, se queda en el pensamiento concreto. Yo me siento enojado, consumo, y si consumo me voy a sentir menos enojado, punto. No analiza más allá de las consecuencias. Por eso cuando llegan a consulta, una parte que tenemos que trabajar con ellos es desarrollar esta capacidad de análisis, de reflexión, que los lleven ellos a identificar cuáles son los pensamientos que detonan esa conducta de consumo. ¿Cuáles son esos pensamientos de riesgo? La terapia cognitivo-conductual los llama como distorsiones cognitivas, ¿no? Una distorsión cognitiva muy frecuente en los consumidores de sustancias es el no pasa nada, la minimización. No pasa nada, nada más es un churrito, es una chelita, es un porrito, ¿sí? Es una dosis, nada más por hoy, solo por hoy, ¿sí? Nadie se va a enterar. Tiene muchos meses que no he consumido. ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Sí? Entonces, con eso se tiene que trabajar. Y en la parte de la prevención es algo que nosotros, a todas las personas, nos toca con ellos, ¿no? Independientemente que consuman o no consuman sustancias. Favorecer estas habilidades cognitivas, la reflexión, favorecer el pensamiento abstracto, el análisis. No está mal que existan estas series, ¿no? Vamos a llamarlo así, pero es importante que nos sentemos con ellos y lo veamos y decimos, ¿tú qué piensas de esto? ¿Con qué te quedas? ¿Qué crees que sí sea cierto y qué crees que no? ¿Crees que en la realidad se dé este suceso? Si tú estuvieras en una situación como tal personaje, ¿tú qué harías? Antes de quedarnos como en esta parte moral, ¿no? Porque las drogas muchas veces lo vemos desde una parte moral. Está mal que los jóvenes consuman drogas. No, no debería de haber narcoseries. Hay que promover que las quiten. Hay que quitar los narcocorridos, ¿no? Yo a veces, el otro día, en un fin de semana, me eché las 3 temporadas del Chapo y trabajo en la prevención y la atención al consumo de sustancias y no por eso ya soy el Chapo y me ando metiendo perico y todo. No, pero si le damos esto a un joven, a un niño sin supervisión y no lo ayudamos a un proceso de reflexión, el niño y el adolescente se va a quedar linealmente con lo que observa ahí, ¿no?
No sé si respondo un poco a tu pregunta, Alfredo. Sí, te agradezco mucho, Francisco. Gracias. Leticia, adelante, Leti. Sí, buenas noches. Em, Buenas noches. sí, quiero hacer como un comentario ¿Sí? y luego una pregunta. ¿Sí? Em, el comentario va en relación a como que de pronto podemos tener, yo soy médica, trabajo aquí en Oaxaca. De pronto como que el contacto hacia los médicos o las médicas es muy poco en el tema de las adicciones. Llámese alcoholismo o alguna sustancia. Los pacientes vienen por una cuestión más de una patología orgánica, de una gastritis. Y como bien lo decían, esto es todo un sistema que tenemos que ir viendo qué está pasando detrás de esa persona. Y nos quedamos cortos, y lo digo como a nivel institucional, por todo lo que, el tiempo o todo lo que manejamos. Entonces se necesita una atención integral, o sea, no solamente de médicos. Podemos dar nuestros conocimientos y dar un poco más de tiempo. Se tienen que implementar como otras estrategias. Y de pronto también veo como el acceso a la salud, el acceso que los jóvenes o adolescentes tengan a este tipo de atenciones. Yo me siento limitada en ese sentido. Bueno, estoy tomando el curso justo por eso, para entender esa parte y cómo manejarla, pero también siento que necesitamos referencias y a nivel institucional, ¿cómo lo hacemos? El que bien puede pagar una terapia o acercarse a un profesional, pues es bueno, pero no siempre se tiene ese acceso. ¿Qué pasa? Ahorita se menciona esta cuestión de la familia, de la integración familiar, o de pronto vemos ahorita más familias donde la mamá está con los hijos, bueno, parejas separadas, divorciadas. Entonces, es todo un mundo que yo me pongo a pensar de cómo darle ese acceso a esta salud, a estas personas que por lo general son adolescentes. Lo que tenemos, lo que yo he visto, y que pues muchos se acercan es a AA, y quizá en esto viene la pregunta ahora. AA es lo que mucha gente tiene a la mano, ¿no? Lo que se acerca a las comunidades. Ahorita las drogas ya no nada más es de una cuestión del área urbana, es también en comunidades, ¿no? Donde yo pensaba que no había, o que era muy difícil. Bueno, está en todas partes. Entonces, lo que quizá el grupo que tiene más espacio para abrirse, para dar el acceso pues, a esta atención a este tipo de pacientes ha sido AA, en el caso de mi contexto, ¿no? Trabajo en la Mixteca. Y bueno, la pregunta va ahí, como, ¿qué opinión me puede dar al respecto del manejo que este grupo le ha dado a este tipo de personas, ¿no? Con adicciones, con el consumo de alguna sustancia? Gracias. Gracias, Leti. Ay, híjole, es una respuesta que espero no herir susceptibilidades. Sí. Sí. El consumo de cualquier sustancia se puede considerar, más bien, a ver, vamos de nuevo. ¿Toda persona que consume una sustancia necesariamente es un adicto? La respuesta es no. No todas las personas que consumen una sustancia son adictas. Ok. Primero, hay ciertas etapas. Y me adelanto a esta diapositiva que tenemos acá. Todos alguna vez hemos experimentado con alguna sustancia. Todos. Más del 95% de la población en México ha consumido alguna sustancia, alguna vez en su vida. Tal vez no en el último año, pero sí el año pasado, hace 2, hace 3, hace 5, ¿no? Yo tengo como 3 meses que no me tomo una cerveza. Todos la hemos consumido alguna vez, ¿no? Y no por eso quiere decir que somos un adicto. Una persona que viene en esta escalada de consumo, que pasa de la experimentación,
que quiere saber qué se siente, qué sabe por curiosidad, un adolescente por presión de los amigos, por aparentar un estereotipo, un modelo de lo que debe de ser un hombre o de lo que debe de ser una mujer, pasa esta etapa al consumo ocasional. Muchos de nosotros a lo mejor estamos en una etapa de consumo ocasional. De vez en cuando nos tomamos una copita de vino, cuando vamos a una cena, comemos con la familia, en Navidad, Año Nuevo, en el día de nuestro cumpleaños, ¿sí? El fin de semana en una fiesta, un asado, etc. Es un consumo recreativo, lúdico, ¿no? Hoy con esa parte de la regulación y legalización de la marihuana se quiere poner en ese tópico, ¿no? Que las personas puedan consumir marihuana de vez en cuando sin presentar ningún problema, ¿no? Y a lo mejor si la legalizaran en ese punto, a lo mejor muchos de nosotros diríamos, bueno, pues, oye, tengo problemas para dormir, y dice que la marihuana relaja, a ver, tráete un porrito de mota, lo fumo y listo, ¿no? Y nos vamos a dormir tan tranquilos y no por eso somos adictos, pues, ¿no? No quiere decir que yo diga con esto que estoy promoviendo el consumo, que tendría que favorecerse esta parte. Es una línea muy delgada ahí que divide entonces el consumo ocasional del consumo perjudicial o el consumo de abuso. El consumo de abuso es aquel consumo donde la persona empieza a tener diferentes problemas o dificultades relacionadas con el consumo. No es lo mismo una dificultad que un problema. Hoy, por ejemplo, terminando la sesión, a lo mejor puedo consumir unas copas de alcohol y mañana levantarme tardísimo para ir a trabajar y llegué corriendo. Y apenas si llegué, ¿no? Me siento mal físicamente, me duele la cabeza, pero llegué a mi trabajo, estoy ahí, no tuve una falta, no me descontaron, pero no rendí en mi trabajo como debía de haberlo hecho, ¿no? Y a lo mejor al regresar mi pareja me dice, oye, ¿cómo es posible, no? Tenemos una discusión y le digo, ya, tranquila, hombre, vente, vamos al cine. Y ya con eso la contento y listo. Es una dificultad. Y ya un problema, ¿cuál sería, no? Pues que hoy no, preferí mejor no presentarme, ¿no? A trabajar, porque digo, no, voy a tener dolor de cabeza, me siento mal, hoy no voy. No importa que me descuenten. Ya tuve un problema económico, me descontaron X cantidad y tuve una falta en el mes y ya no me gané el premio del empleado, etcétera, no sé, ¿no? Y mi mujer, ahora sí que me dio todo el día estuvo enojada conmigo, ¿no? Y no se acontentó hasta el lunes siguiente, ¿ok? Y después pasamos al nivel del consumo de dependencia. El consumo de dependencia es cuando la persona, hay varios criterios, ¿no? Para decir que una persona es dependiente de una sustancia. No solamente es que consume mucho y consume en grandes cantidades. No, puede ser una persona que no consume durante grandes periodos, pero que cuando consume, consume muchos días. Que eso sucede muchas veces en las personas consumidoras de alcohol, ¿no? Yo he tenido hombres, generalmente hombres, que apenas hace unos días recibí a un hombre que decía, he durado hasta 6 meses sin tomar. El problema es que cuando tomo, me agarro 20 días a la bebedera, ¿no? Y ahí hablamos de un proceso de dependencia. Personas cuando también se habla de dependencia, cuando la persona sigue consumiendo a pesar de los problemas que le genera y le genera a su salud, a su entorno, y aún así sigue consumiendo la sustancia. AA maneja una filosofía que a mí en lo personal hay una parte que sí me gusta, que lo maneje y que lo diga. El hecho de reconocer que yo tengo un problema con el alcohol y con cualquier otra droga. Y reconocer que digo, sí, soy impotente ante esta sustancia. Porque ahí está dando un paso la persona. Está reconociendo que tiene un problema con la sustancia o que la sustancia le está generando diferentes problemas, ¿no? Desde la parte de la terapia sistémica que yo manejo, o incluso la misma terapia cognitivo-conductual, dice que hay una etiquetación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde la persona se pone la etiqueta de yo soy un alcohólico, soy un drogadicto, soy un adicto. Y lo que les decía al inicio, si una persona se presenta y dice, hola, buenas noches, soy Francisco y soy un alcohólico,
¿qué estamos haciendo? Se está repitiendo ese mismo patrón de comportamiento, que se va a seguir comportando como una persona que bebe o que consume drogas, ¿no? Ahí yo la única observación que diría, a lo mejor sería decir, bueno, soy una persona consumidora de alcohol en un proceso de rehabilitación. Porque estamos cambiando el discurso y al cambiar el discurso cambiamos la realidad. ¿No? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen una persona que dice, es que padezco diabetes? Padecer está relacionada con dolor, ¿no? O soy diabético. Y Juan, Pedro, Arturo, como sea que se llame, no es un diabético, es una persona. Ah, tiene una enfermedad que se llama diabetes, pero es como cualquier otra persona, pues, ¿no? Entonces, ahí creo que hay ciertas situaciones que podemos ir modificando o que serían muy buenas que se fueran modificando. Para una persona que está en esa etapa de negación, ¿no? El consumidor que está en un proceso de dependencia, el dependiente nunca, o es muy difícil que te diga, sí, sí tengo un problema con las drogas, quiero cambiar, ¿no? Porque si no, entonces empezaría a dejar de consumir. Cuando está en esa etapa de la negación, dice, yo no tengo un problema, yo así estoy bien, me siento contento, me siento a gusto. Esta parte de la literatura de AA sí ayuda a decir, ¿sabes qué? Reconozco que tengo una enfermedad. Ahora, ¿hay una enfermedad en la persona que tiene dependencia a una sustancia? Sí. Y era lo que veíamos hace rato. Todas las sustancias que generan un cambio en el funcionamiento normal del cerebro, ¿no? De la energía eléctrica y de la energía química que se produce. La persona que tiene un proceso de dependencia a las sustancias tiene una enfermedad del cerebro. No Francisco está enfermo, su cerebro está enfermo. Por eso muchas veces se tiene que intervenir con fármacos para revertir el daño o el funcionamiento anormal que tiene el cerebro, ¿no? ¿Qué sucede? Un fenómeno bien importante en el consumidor de sustancias. Tiene un mes sin consumir, pero le enseñamos esta foto de esa cerveza o ese joven fumando marihuana o esa persona fumando cristal. A nivel cerebral se le va a detonar un recuerdo. Y ese recuerdo va a decir, oye, qué rico, qué padre se siente cuando consumes esto, ¿no? Y va a tener reacciones físicas y le van a sudar las manos y se va a poner inquieto y el corazón va a empezar a latir más rápido y su pensamiento va a estar centrado en querer obtener, aunque sea un poco, para volver a sentir esa sensación de antes. ¿Sí? Y se activa todo un mecanismo. A todo ese mecanismo le llamamos craving, ¿no? Porque se activa a partir de un estímulo visual, como es una fotografía, o sea, ni siquiera lo vio. Ahora, imagínense una persona que tiene un proceso de dependencia a X sustancia y ve a otros consumir. La frase común que decimos, se le hace agua a la boca. Claro que se le hace agua a la boca, ¿no? Y no es que tenga poca fuerza de voluntad. A lo mejor la persona tiene el deseo de querer cambiar y dice, yo ya no quiero consumir, ¿no? Porque ya sé que me voy a meter en problemas, en broncas, todo lo que va a traer. Sí, pero como hay un desajuste aquí, todo el contexto, donde ve a los amigos que fuman, donde ve que se están divirtiendo, donde él le está costando trabajo controlar sus impulsos, frustrarse, ponerse un alto, ponerse un límite regular, dice, no, mejor un poquito, ¿no? Y ahí aparece lo que llamamos la distorsión cognitiva, ¿no? La minimización. Dice, un poquito, nada más así, el jaloncito nomás como para que sienta. El problema es que cuando le da ese jaloncito, se activa aquí todo el recuerdo y dice, pues si ya consumí, ya de una vez véngase a nuestro rey, ¿no? Y empieza nuevamente a volver a consumir, ¿no? Por eso, no solamente es que la persona deje de convivir con los amigos, deje de asistir a los lugares de riesgo, sino también aprenda a regular sus emociones, aprenda a identificar los pensamientos, aprenda a frustrarse a él mismo, a ponerse límites, más apoyado de un grupo de apoyo como pueden ser los grupos de AA, Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, ¿no? La terapia, la familia, porque la misma familia muchas veces es un detonante. Ahorita con las drogas, las personas, los jóvenes que consumían drogas sedantes, por ejemplo, el alcohol, los inhalables, la marihuana, pues andan siempre bien
¿no? Relajados, tranquilos, ¿no? Y entonces si papá, mamá lo regaña, pues nunca responde, ¿no? El día que le quitamos la droga y le enseñamos a comunicarse de una manera asertiva y a ponerle límite a los demás, la familia a veces llega y dice, oye, es que yo quería que dejara de drogarse y ahora es bien desobediente porque contesta. Y no es porque conteste porque sea altanero, sino porque ahora dice, oye, espérate, ma, o sea, a mí no me eches la culpa de mi hermano, ¿no? O a mí no me metas en las broncas entre tú y papá, ¿sí? Entonces, a veces la misma familia llega a decir estas frases, ¿no? Como de, puta, ahora te quitamos la adicción, pero ahora te volviste respondón. Estabas mejor antes. Sí, antes estaba mejor para la familia porque siempre se quedaba callado, nunca decía nada. Y a veces la misma familia quiere que deje el consumo, pero que siga siendo el mismo y no puede volver a ser el mismo, pues, ¿no? Adelante, Elsa, y Leti creo que también. Bueno, ahorita ya respondió usted la pregunta que iba a hacer, ¿no? Hay que regular pensamientos, hay que buscar apoyos de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, etcétera, ¿no? La familia principalmente. Pero sumado a todas estas acciones, iría de la mano también el apoyo psiquiátrico, la medicación, por ejemplo, en el caso de los que consumen opiáceos. Sí, muchas veces sí. Y lo más recomendable es que sí. Porque dos trastornos que van muy de la mano asociados con el consumo de sustancias son el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión, ¿no? En drogas, por ejemplo, alucinógenas como es el peyote, el LSD, el éxtasis, la marihuana, muchas veces lo que genera son crisis de pánico, ¿no? Genera alucinaciones, genera delirios. Y ahí, antes de hacer consciente esta parte de su tratamiento y de todos los detonantes que están alrededor del consumo, tenemos que tratar esta parte orgánica, pues, ¿no? O sea, no podemos, por ejemplo, yo he estudiado un poquito de constelaciones también, ¿no? Y digo, ahorita que viene con un episodio de psicosis, a mí no me interesa ahorita ver si su papá, su abuelo, bisabuelo tenían consumo de sustancias y a quién es leal o desleal. Ahorita lo que tengo que hacer es mandarlo al psiquiatra a que le den medicamentos que lo estabilicen y que ya una vez reguladito, bueno, entonces ahora sí aplicamos la terapia que yo pueda manejar, gestal, constelaciones, terapia sistémica, terapia cognitivo-conductual, o le echamos de todo un poco, pues, ¿no? Incluso hasta lo mandamos a que se dé un baño de temazcal, acupuntura, ¿no? Le echen el tarot, lo que sea, pues, ¿no? Pero sí, en muchos casos, y por ejemplo la heroína, el problema de la heroína es que rompe ese equilibrio muy rápido, ¿no? Es de las drogas más severas que hay hoy en día, ¿no? Ahí, si pudiéramos comparar el potencial adictivo entre las drogas, pondríamos en primer lugar la nicotina y en segundo lugar la heroína. ¿Por qué pongo en primer lugar la nicotina? La nicotina tiene un efecto muy placentero, pero de corta duración. Y la nicotina, a diferencia de todas las drogas, no genera trastornos a nivel cognitivo. El alcohol sí hace que deteriore nuestra memoria, nuestra atención, nuestra concentración, nuestro pensamiento, nuestro juicio. Nos desinhibe. De hecho, desde la primera copa que yo me beba, el sistema inhibitorio disminuye. La marihuana también, el cristal también, la cocaína también, los ácidos, la heroína también, los solventes también. Pero por nicotina nunca vamos a ver a alguien alucinando, delirando. Por eso la nicotina, el cigarro es tan socialmente aceptable, pues, ¿no? Ya no se publicita, pero es tan socialmente aceptable. Pero es una de las sustancias más difíciles de erradicar. Hoy tenemos muchos problemas con personas adultas que disminuir de 7 a 6 cigarros es enorme la tarea, pues, ¿no? Y regularmente es una de las sustancias que ocupan muchos jóvenes para paliar los efectos de otras sustancias, ¿no? Ya no consumo el cristal, pero consumo tabaco, que es como de la misma familia, ¿no? Es un estimulante también, me produce los efectos similares.
O cuántas veces tenemos personas que consumen alcohol, ya no beben, pero consumen tabaco. Se vuelven más funcionales porque pasaron de una droga que a lo mejor el alcohol los llevaba a no tener trabajo, quedarse tirados en la calle, orinarse, gastarse todo el dinero, a una droga más funcional. Fuman cigarro, pero están trabajando, generan ingresos, llegan a su casa, conviven con su familia, ¿no? Entonces, a veces solamente desplazamos de una sustancia a otra. El cerebro sigue teniendo contacto con sustancias, ¿no? Entonces, ahí está el riesgo que en algún momento, tal vez esta persona, vamos a suponer, del alcohol pasó al cigarro, tal vez no recaiga con el alcohol, pero tal vez sí recaiga con otra droga, con la marihuana, con la cocaína, con el cristal o con otra sustancia, pues, ¿no? Hay un riesgo latente. Por eso, lo ideal sería que la persona dejara el consumo. Sin embargo, de lo ideal a la realidad, muchas veces en personas que tienen años de consumo, 20, 30 años de consumo, lo que se busca es que la persona pase de una etapa disfuncional a una etapa funcional. De drogas de alto impacto, como pudiera ser, vamos a ponerle la heroína, el cristal, la cocaína, a lo mejor la persona se queda de vez en cuando fumando marihuana, de vez en cuando. A lo mejor ocasionalmente o 1 o 2 veces por semana consume cigarro. Ok, reducimos la severidad del daño, lo hicimos más funcional y a nivel de riesgos, a nivel físico y daños psicológicos, hay una menor severidad en cuanto a esto, ¿no? Entonces también hay que verlo desde ese enfoque, ¿no? Hoy en día, en el caso de las drogas, ya se hablan de programas de reducción de daños, ¿no? Donde se busca que a lo mejor en personas que llevan muchísimo tiempo, por ejemplo, los usuarios de heroína, disminución en el consumo y el riesgo en la infección o contagio de enfermedades de transmisión por vía cutánea, ¿no? Como puede ser el VIH, la hepatitis, ¿no? Y otras enfermedades que se pueden contagiar mediante el compartir jeringas, ¿no? Pues bueno, aquí ya está alguna una pregunta. Y bueno, continuando aquí un poquito ya con la presentación para ir terminando, porque si no nos van a dar las 10 de la noche. Algunos datos importantes, ¿no? que les quería compartir. Por ejemplo, la última encuesta sobre Nacional de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas, que se hizo en el 2007, nos dice que refirieron que en el último año consumieron 10% de la población haber consumido en el último año alguna vez alguna droga en su vida. Somos 122 millones de mexicanos, según el INEGI en el 2020. Entonces, quiere decir que en el último año, 12,000 personas han consumido alguna vez una droga en su vida. 12,000 mexicanos, ¿no? Otro dato importante es que nos dice que los jóvenes, ya no solamente los jóvenes están iniciando el consumo de sustancias, sino también los niños entre quinto y sexto de primaria. 3.3% de la población de niños de quinto y sexto de primaria. Si sentamos a 2 grupos de primaria, por ejemplo, del sector público, que son más o menos como 40, 50 alumnos por grupo, de esos 100, vamos a tener a 6 niños, o a 3 niños más bien, a 3 niños que ya han probado algún tipo de sustancias en la primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de inicio para que un niño una persona esté consumiendo, se está reduciendo cada vez más. ¿Cuántos de nosotros, y piénsenlo ustedes a qué edad probaron por primera vez una copa de alcohol o un cigarro? A lo mejor muchos fue en la secundaria o en el bachillerato. Yo me acuerdo que el cigarro por primera vez lo probé hasta que vine a la universidad, ya tenía 18, ¿no? Pero el alcohol sí lo probé por primera vez a los 14. Ahora nuestros niños no están probando a los 14, a los 15. Están empezando a probar a los 10, a los 9 años de edad. ¿Y eso qué representa? Que cuando llegan, por ejemplo, a la secundaria y bachillerato, obviamente el porcentaje es mucho más alto. De 100 alumnos, 17 ya consumen alguna sustancia. Y esto, a su vez, ¿qué representa? Que cuando llegan
¿Cuál es la población que está solicitando servicios de tratamiento? Personas jóvenes adultas, entre los 18 y los 30 años de edad. Si lo vemos en números, vamos a ver que hay un gran sector de la población que está consumiendo sustancias, pero que no está llegando a los servicios de tratamiento. Por ejemplo, estos dos datos que ya son un poquito viejitos, 2018, pero que me imagino que no han de haber cambiado mucho para el 2021. Por ejemplo, los CAPA, que son los centros de atención primaria, que solamente reciben experimentación y abuso de sustancias, dieron tratamiento en el 2018 a 91,000 personas. Comparándolo con los datos anteriores, 127,000 personas refirieron estar consumiendo alguna sustancia. Centros de integración juvenil con todas las 120 unidades operativas en toda la República Mexicana atendió a 43,000 pacientes y 46,000 familiares. Y más de 1,800 personas fueron atendidas en unidades de hospitalización. Tenemos un total de 46,000 personas. En total fueron atendidas como 150,000 personas en todo el país, pero no 150,000 personas están teniendo problemas con el consumo de alguna sustancia. ¿Cuántos de nosotros conocemos amigos, familiares que tenemos a nuestro alcance, una persona que tiene un problema con el consumo de alguna droga? Entonces, de ahí la importancia. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es favorecer la percepción de riesgo en la población. Nosotros incluso analizar y reflexionar sobre nuestro propio consumo, si es que yo consumo algún tipo de sustancia. Platicar con mis hijos, convivir con ellos, establecer reglas, límites, entrar en este proceso de reflexión con ellos sobre lo que observan en la televisión, en los medios electrónicos, en el internet, las canciones que escuchan, ¿sí? Reflexionar sobre estos hechos sociales que hoy en día hay, sobre estos temas de violencia que se da a partir del narcotráfico, sobre los comerciales que nos enarbolan las personas que consumen algún tipo de sustancias, favorecer estilos de convivencia más saludables, la recreación, el esparcimiento, la actividad física, la lectura, el entretenimiento, fomentar actividades que ayuden a nuestros niños, a nuestros adolescentes a canalizar todas esas actividades artísticas, culturales, recreativas que hoy en día tenemos. Para terminar, hay una reflexión que alguna vez leí en internet y me gustó mucho, ¿no? Decía que llegó un padre de familia con su hijo que había reprobado matemáticas, con un sabio. Y le dijo, te traigo a mi hijo para que me digas qué hacer. ¿Qué sucedió? Reprobó matemáticas. Y el sabio le dijo al padre, ¿qué piensas hacer? El padre de familia le dijo, pues meterlo a un curso de matemáticas para que aprenda matemáticas. El sabio le dijo, ¿y hace algo bueno en casa? Sí, dice, le gusta pintar. Entonces el sabio le respondió, no lo metas al curso de matemáticas, mételo a un curso de dibujo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene un potencial, donde tiene una capacidad, tiene un talento, una habilidad. La tarea, si hay muchos padres o madres de familia aquí, es o nosotros como personas jóvenes o adolescentes o adultos, es identificar cuál es esa habilidad, cuál es ese talento que tenemos y poderlo explotar. ¿Sí? Porque a veces queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean, o que desarrollen una habilidad que tienen que desarrollar, porque nosotros queremos que la desarrollen, pero a lo mejor nuestros hijos no están interesados en desarrollar esa habilidad, tal vez están interesados en desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces, el tema de la prevención implica no solamente el favorecer esta percepción de riesgo, sino también en nosotros mismos como padres, como personas en un contexto social, comprometernos en favorecer a la juventud, sobre todo que es como la más vulnerable o más expuesta a este tipo de situaciones, otros temas y otras actividades que favorezcan su crecimiento, su desarrollo y estilos de vida pues más saludables, ¿no?
Pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario antes de que vayamos cerrando. Ok. Muchas gracias. Pues creo que no hay más preguntas, psicóloga Jenny. No sé si quiera algo compartirles antes de terminar. Francisco, agradecemos mucho tu plática. La verdad es que fue una plática muy fructífera, mucha información, que estoy segura que a todos de nosotros pues, nos va a ayudar en algo, ¿no? Por algo estamos aquí, por algo estamos interesados, entonces esperemos que sí. No sé si me puedas hacer el favor de regresarme el control para que pueda compartir tu constancia, por favor. Ok. Pues te otorgamos esta constancia por tu participación y en agradecimiento a haber estado el día de hoy con nosotros con esta plática, drogas, prevenir en nuestra tarea. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que amablemente nos acompañaron y estuvieron aquí en la sesión de Zoom y a las personas que estuvieron en Facebook. Y a ustedes sobre todo por la invitación. Ok. Pues muchas gracias. En un ratito nos te hacemos llegar tu constancia por online, ¿vale? Y pues gracias a todos. Los esperamos el día de mañana, de igual forma, a las 6 de la tarde. Los temas de mañana son tristeza y depresión y beneficios y abordaje de la terapia ocupacional en el consumo de sustancias. Entonces nos vemos el día de mañana. Les agradecemos mucho su participación y su tiempo.